Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión no trataré un tema acerca de la geopolítica mundial o de temas internacionales. Sí tiene que ver un poco con la vida nacional y la forma en que un país percibe la llegada de una nueva empresa, por así decirlo, pero esto va más orientado hacia el consumo de los usuarios, hacia el consumo de la sociedad. Y el consumo, representa el consumo de una industria y de un sector tan importante en la economía de un país como lo es la industria y el sector del transporte. Pero aquí me especifico en el transporte privado, en los taxis, la industria de los taxis. Todos hemos alguna vez tomado un taxi, pero ¿has pensado alguna vez en llegar a utilizar una aplicación desde tu smartphone que te permita ubicar y seleccionar el taxi que quieres, ver por dónde va rodando cuando va en camino hacia el lugar donde te va a recoger para llevarte a otro sitio? ¿Has alguna vez pensado en que eso fuese posible y que pudieras incluso saber quién es el chofer y estar seguro de que irás, valga la redundancia, con mucha seguridad y de que nada te va a suceder en ese taxi, de que francamente te va a recoger a la hora que necesitas ser recogido? Actualmente eso es posible gracias al surgimiento de una nueva empresa llamada Uber, una empresa que tal vez muchos se pregunten qué es, qué hace, qué proporciona, qué beneficios trae. Uber es una empresa emergente que proporciona a sus clientes una red de transporte a través de su software de aplicación móvil o app, una app que tienen, y que es financiada por Capital Riesgo, y esta empresa tiene sede en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos. La empresa lo que hace es conectar a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte. La empresa organiza recogidas en decenas de ciudades de todo el mundo. Es una empresa de tipo privada. Fue fundada en marzo del 2009. Sus fundadores son Garrett Camp y Travis Kalanick. Tiene sede, como ya lo mencioné, en San Francisco, California. Cubre un ámbito mundial y los servicios que brindan son básicamente vehículos de alquiler y comparación de viaje en tiempo real, lo que en inglés se llama ride sharing. Con respecto al sitio web, para más información que quieran averiguar acerca de esta página, el sitio web es www.uber.com, así de simple. Ahora, en sus inicios, los conductores tenían coches Uber como sedans Lincoln, Town Cars, Cadillac Skylate, vehículos como BMW Serie 7 y Mercedes-Benz S550. Después de 2012, Uber añade una selección más amplia de coches en el mercado, los llamados Uber X o Uber X. Los coches se reservan mediante el envío de un mensaje de texto o mediante el uso de la aplicación móvil. Usando la aplicación, los clientes pueden rastrear la ubicación de su coche reservado y a partir de 2012 Uber ha expandido sus operaciones para incluir compartición de viajes que no son taxi. Ahora pues, ¿en dónde se encuentra ubicada Uber? ¿Dónde está esta empresa? Tienes sedes en ciudades del continente norteamericano, en Estados Unidos y Canadá, en muchas ciudades de Estados Unidos y Canadá, pero enfoquémonos en América del Sur y América Central, nuestro continente. Uber cuenta con sedes en ciudades de Colombia como Barranquilla, Bogotá, que es la capital, en Cali y también en otras ciudades en las que cubre o da cobertura y ofrece una red de transporte en Colombia. También tiene sedes en ciudades de Brasil como Belo Horizonte, Brasilia, que es la capital, en Río de Janeiro y Sao Paulo. Cuenta con sedes en Panamá, en Lima, la capital de Perú, y en Santiago de Chile, la capital de Chile. También tiene sedes en Europa, Medio Oriente y África. Está en Abu Dhabi, Ámsterdam, Holanda, Atenas, Grecia, Barcelona, España, Basilea, Suiza, en Berlín, Alemania, Birmingham, Inglaterra, Bordeaux, en Francia, Bruselas, en Bélgica, Bucarest, en Rumania, Budapest, Hungría, en el Cairo, en Egipto, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Copenhague, en Dinamarca, también en Dublín, Irlanda, en Dubái, Hamburgo, Alemania, en Frankfurt, también en Alemania, en ciudades de Italia como Génova, Manchester, en Inglaterra. Cuenta con muchas sedes en
diversos territorios a nivel mundial. Pero ahora aquí nos viene a la mente una pregunta muy interesante, enfocándonos en Latinoamérica, ya que somos hispanos, específicamente algunos que me están escuchando a través de este canal de YouTube y su persona, mi persona, quien les está hablando. Eh, ¿Por qué? Hay sedes de Uber, una empresa que ofrece una red de transporte, una empresa de taxis tan importante, y a pesar de que es emergente, es importante porque nos trae a la nueva era de la tecnología, nos trae una opción que no considerábamos posible, o la posibilidad de poder seleccionar el taxi que queremos que nos venga a buscar. Tal vez eso no pasó por la mente de muchas personas que utilizaban o utilizan mucho los taxis convencionales. Pero ¿por qué hay sedes de Uber en ciudades de países desarrollados o ciudades desarrolladas y no en otros territorios u otras ciudades de países subdesarrollados de Latinoamérica? Tal vez la respuesta sea muy obvia, pero aquí lo obvio no basta para responder una pregunta tan interesante como esta. Y la respuesta es que no hay sedes de Uber en ciudades subdesarrolladas de América Latina porque, primero, no hay la misma seguridad en estas ciudades como sí las puede haber o la puede haber en ciudades de países latinoamericanos como Bogotá, Cali, Lima, Brasilia, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Sao Paulo. Países desarrollados como Brasil, Chile, Colombia son países muy importantes en Latinoamérica, específicamente Brasil y Chile, que tienen economías que son, digamos, los gigantes de Latinoamérica, por así decirlo, superando incluso a Argentina, que llegó a hacerlo en su momento. Entonces, ¿por qué no hay en ciudades subdesarrolladas de América Latina? Porque no ofrecen la misma seguridad que sí ofrecen estos países que ya mencioné. Tampoco hay apertura de estos países subdesarrollados, como por ejemplo Venezuela, Uruguay, que es un país desarrollado pero es pequeño y no tiene la misma apertura a franquicias extranjeras como se la tienen países desarrollados y países que son, digamos, los gigantes en la economía de Latinoamérica, como lo son Brasil y Chile. También por conveniencia de mercadeo para Uber. Cuando digo conveniencia de mercadeo me refiero a que Uber explora las zonas en las que va a recibir mayores ingresos y en las que va a ser demandada, en el que sus servicios van a ser demandados mayormente por ciudadanos de países desarrollados que tengan cómo cubrir la cuota que pide Uber en base a los servicios que oferta. Entonces Uber no va a ir a un territorio o a un país en donde los ciudadanos de ese país no puedan pagar o no puedan, digamos, generar una alta demanda por los servicios de Uber. Es algo lógico, van a ir a donde puedan generar más ganancias para su empresa. Entonces, respondiendo lógicamente a esto, podemos ver que hay una conveniencia de mercadeo. Uber va a ir a hacer publicidad, ¿por qué no?, en países subdesarrollados, pero se va a enfocar más en los países desarrollados, de los cuales puede obtener ingresos para su empresa. Ahora, ¿por qué estoy realizando exactamente esta nota sobre Uber? No solamente para traerles a colación o a la mesa un tema tan importante como lo es el surgimiento de una nueva modalidad de servicios de taxis. Algo muy interesante para la red de transporte a nivel mundial y que puede cambiar el futuro y llegar a representar una nueva generación de taxis a nivel mundial en un futuro tal vez no muy lejano, señores. Entonces, aquí algo interesante es que hay un conflicto entre Uber y los taxis convencionales, en que la transición de taxis convencionales a taxis Uber puede representar conflictos judiciales. Es que hay un conflicto entre Uber y los taxistas convencionales. Hay algo que enfada a los taxistas convencionales con respecto a Uber. Pero ¿qué es lo que los enfada exactamente? Uber es un servicio de choferes que pretende simplificar el alquiler de coches con conductor. Funciona de forma similar a la de los taxis convencionales, pero con conductores particulares, es decir, conductores no profesionales, como si hay conductores taxistas profesionales en países que sí admiten este tipo de choferes para manejar la red de transporte privado en ese territorio. Por ejemplo, en Venezuela, en mi país, no hay que ser un conductor profesional como tal para llegar a entrar a una línea de taxi. Sí hay que tener una licencia, pero aquí el problema con estos taxis Uber es que no son ni conductores profesionales ni cuentan con licencias avaladas por el Estado. Eso es lo que enfada a los taxistas convencionales, que sí tienen que verse regidos por las leyes y normas que
se les imponen y que tienen que renovar cada cierto tiempo su licencia e incluso también someterse a las estrictas normas tanto de higiene como en las leyes de tránsito que el Estado les exige para poder circular como taxistas, como taxis, como servicio de red de transporte privado. En cambio, Uber no son conductores profesionales, no tienen conductores profesionales y eso es lo que enfada a los taxistas convencionales, porque Uber no está regida, o la empresa no está regida por las mismas leyes y normas que sí rigen a las líneas de taxi convencionales. Entonces Uber recibe más ingresos que los que puede llegar a recibir en algún momento una línea de taxi convencional sin verse restringido por las normas del Estado, o digamos que se les impongan las normas del Estado para la circulación de sus taxis. No tendrían que pagar impuestos y los taxistas convencionales reciben menos ingresos y tienen que someterse a estas leyes del Estado. Esto es lo que los enfada. Lo que los enfada, en pocas palabras, es que no hay una libre competencia y no hay igualdad de condiciones tanto para Uber, la nueva generación de taxis, como ya muchos lo vaticinan, y los taxistas convencionales que podrían quedar desplazados, tal vez en un futuro no muy lejano. Esto es lo que los enfada. Entonces, aquí vemos que de este modo el proyecto permite que cualquier conductor y con cualquier automóvil aprobado previamente por la compañía y siguiendo ciertos requisitos y formalidades ofrezca su vehículo particular para transportar a gente, siendo él el conductor. Es decir, no hay que tener, digamos, una licencia, o sea, un taxista profesional, y con cualquier automóvil puedes llegar a entrar a Uber, algo que no se permite en una línea de taxi convencional. La plataforma, es decir Uber, funciona a través de una aplicación para el teléfono móvil cuyo GPS ubica al cliente y muestra las opciones de vehículos de Uber más cercanos disponibles. En el teléfono móvil el conductor tiene todo lo necesario para recibir la notificación del cliente, ver su localización, por dónde viene, si te va a ir a buscar en algún lugar, monitorizar el recorrido de ese taxista, saber quién es, y también cobrar el importe del viaje en la tarjeta que el propio usuario ha asociado a la aplicación, una tarjeta Uber en la que se le puede cargar el costo de la carrera. No existe la opción de pagar en efectivo en Uber, para que quede claro. Entonces, a través de tu app en tu teléfono inteligente puedes observar por dónde va el taxista, seleccionar el vehículo y el taxista que quieres que te venga a recoger, y no tienes que pagar en efectivo, sino que se te va a cargar a tu tarjeta especial afiliada a la empresa Uber. Ahora, centrándonos más en mi país y haciéndonos una pregunta muy compleja, pero que tal vez muchos venezolanos como yo que me estén escuchando puedan llegar a hacerse: ¿podría llegar Uber a Venezuela? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, el cuándo podría Uber llegar a Venezuela es algo muy difícil de responder. Podría llegar a un largo plazo, un tiempo, digamos, no definido, a un plazo largo. Pero la pregunta del cómo podría llegar es siempre y cuando se regulen las leyes para la industria de los taxis en Venezuela y se estandarizan los precios, es decir, que haya una libre o un equilibrio de precios, una libre fluctuación de los precios, que los precios sean justos, ni muy altos ni muy bajos, y acordes a la economía, siempre y cuando se ataque el problema de la inflación. Entonces, se tienen que reducir los precios para que Uber tenga ganancias. ¿Por qué? Porque Uber no, o por lo menos por ahora, con la inflación altísima que hay en Venezuela, no podría llegar a entrar a este territorio para imponer su empresa, o para establecerla, mejor dicho, porque hay tanta inflación en el país que una franquicia extranjera como Uber, al entrar y adaptarse a la economía de la industria de los taxis en este país, tendría que adaptar sus precios a la inflación altísima que hay para que puedan compensar su oferta con la demanda, es decir, para que ellos puedan recibir ganancias de acuerdo a la actual fluctuación de la moneda y de los precios que hay en el país en bolívares. Uber no va a entrar a Venezuela porque, al ver que tienen que adaptar sus precios a la economía y a la inflación que hay, al sistema de precios que hay en el país, que es altísimo, no va a recibir tantas ganancias, porque una franquicia extranjera que entre a este país va a ser de un costo muy alto. Los ciudadanos, o la mayoría, no podría pagar por ese servicio. Van a tener poca demanda, mucha oferta pero poca demanda, y eso no le conviene a Uber, porque es
mayor costo de transporte de choferes, traer choferes para acá, mayores vehículos para su empresa. Entonces tienen que comprar más vehículos, pero lo que van a percibir en las ganancias no va a compensar lo que ellos gastaron comprando vehículos para traerlos al territorio venezolano, para esparcirlos por todo el territorio, y también para el costo del transporte o el arreglo de los vehículos, los repuestos que necesitan los vehículos de Uber, el transporte de sus choferes, de sus empleados, y todas estas cosas que siempre le perjudican a una empresa. No compensar los costos que tuvieron o de los costos de los que tuvieron que hacerse cargo con una alta demanda, porque en el país no podría, por lo menos la mayoría de los ciudadanos, pagar un precio de una carrera de Uber porque sería altísima. Entonces no le generaría tantos beneficios a Uber, y tampoco les generaría ingresos suficientes para compensar el alto costo que sería llegar a Venezuela, comprar más vehículos para esparcirlos y distribuirlos por todo el territorio venezolano. Entonces, por ahora Uber no podría llegar a Venezuela, pero sí podría hacerlo siempre y cuando se estandaricen los precios, la inflación se reduzca, por supuesto, para que Uber tenga mayores perspectivas económicas que puedan permitirles tener una alta demanda para compensar el alto costo que requiere para su alta oferta. Ahora, ¿cómo solucionar el conflicto entre Uber y los taxistas convencionales? Primero, hagámonos una idea. Se dio o se ha dado una serie de protestas de taxistas, más que todo en España, porque el problema empezó en España con la llegada de Uber a territorio español. Los taxistas iniciaron una protesta contra un servicio que considera competencia desleal. Hay una competencia desleal porque no hay igualdad de condiciones para los taxistas convencionales, en este caso de Madrid, porque son los taxistas españoles quienes protestan, y Uber. Desde el sector del taxi se critica que un profesional deba pagar una licencia que cuesta 155.000 euros, es decir, en España, y un seguro a todo riesgo, según viene obligando el sistema de licencias municipales de transporte desde 1970. Reconocen que estos requisitos son anticuados, pero critican que la empresa Uber pueda operar sin pasar por unos controles de calidad mínimos. Eso es otro factor u otra razón, otro motivo que enfada a los taxistas convencionales, que Uber puede operar sin pasar controles de calidad, de revisión, sus choferes no tienen que ser profesionales ni tener una licencia. Entonces no hay equidad o igualdad de normas, y la ley no está siendo justa para los taxistas convencionales y para Uber por igual. Eso es lo que enfada a los taxistas, y francamente se nota que hay una competencia desleal. Entonces, el sector del taxi inició una huelga contra la que consideran la app más polémica dentro de la llamada economía compartida. Este término hace referencia a todos aquellos servicios de los que los particulares comparten bienes y servicios entre sí, ya sea un vehículo, una plaza de parking en desuso o un apartamento en periodos vacacionales. Es decir, que los taxistas de Uber tendrían que compartir los mismos bienes y servicios que reciben los taxistas convencionales. Se tiene que distribuir, digamos, la riqueza por igual, es menos para cada quien. Tienen que compartir incluso los mismos lugares de estacionamiento, también los mismos beneficios que reciben del Estado por ser choferes de una red de transporte. Entonces vemos que hay menos para cada quien, pero esa cantidad menos para cada quien no está compensada o no está motivada por una igualdad de la justicia, tanto para los taxistas de la nueva generación, es decir, Uber, por así decirlo, y los de la vieja generación o los taxistas tradicionales y convencionales, en este caso en Madrid, la ciudad capital de España. Los taxistas opinan que el servicio de Uber pone en grave riesgo a los usuarios al carecer de las autorizaciones, los seguros y las garantías correspondientes, así como los requisitos que establece la propia ley para prestar un servicio de transporte de viajeros. Además, amenazan con que una aplicación de este tipo fomentará el transporte pirata y la creación de una bolsa de fraude fiscal evidente. Es decir, se podría dar un transporte pirata porque cualquier chofer no tiene que ser profesional ni licenciado, es decir, tener una licencia para manejar un taxi. Podría darse el caso en el que un chofer o un delincuente podría incluso hacerse pasar por un chofer al no ser profesional, entrar en Uber y llegar incluso a asaltar a un usuario, a un pasajero, algo que podría o que es factible, se podría dar. También se podría crear una bolsa de fraude fiscal en la que choferes, como lo dije, sin licencia y no profesionales que entren a Uber puedan hacerse pasar por empleados de la empresa
almacenar sus ganancias en sus cuentas y dejar de trabajar para la empresa, es decir, hacerse pasar porque son empleados, recibir los ingresos que obtengan y no darle lo que le corresponde a la empresa por ser miembro de ella, es decir, no pagar el alquiler del vehículo que tiene si no es de él, o pagar la cuota que le exige la línea de taxi, en este caso Uber, por ser afiliado a esa empresa, esa línea o esa red de transporte. Entonces se puede crear un fraude fiscal muy evidente. Las protestas del sector del taxi han ido creciendo hasta el punto de que en octubre del 2014 se dieron casos de vehículos de Uber quemados tras una manifestación de más de 300 taxistas, en lo que hicieron llamar el funeral del sector del taxi. Entonces, para solucionar el conflicto entre Uber y los taxistas convencionales, se tiene que primero legalizar a Uber, es decir, ¿cómo? Imponiéndoles las mismas normas que a taxistas convencionales, que tienen que tener licencia, ser profesionales, también pasar por controles de calidad y de revisión. Se le debe exigir a los conductores profesionales, o a Uber, que tenga conductores profesionales para un mejor servicio y menos riesgo e inconvenientes tanto para los usuarios como para la empresa, porque el hecho de que un chofer, un supuesto chofer, una persona que se haga pasar por chofer, que entre a Uber, el hecho de que asalte a un usuario le genera una pérdida, obviamente al usuario porque es asaltado, pero también a la empresa una pérdida de reputación y también de ingresos. Se pueden crear fraudes fiscales y es por eso que se tiene o se debe tener conductores profesionales y honestos en una empresa tan importante como está comenzando a ser Uber. Debe estimularse la libre competencia y precios equilibrados, los mismos precios, o tal vez no los mismos, porque Uber ofrece una app, una aplicación, algo que no ofrecen los taxistas convencionales. Pero si pueden convivir las dos ramas de la industria de los taxis, es decir, la nueva generación y la vieja generación, o la convencional, tal vez los precios de Uber sean más altos porque ofrecen un servicio mucho más cómodo, una app, algo que no ofrecen los convencionales, los taxis convencionales, pero que sean precios en los que no haya una diferencia tan alta entre el precio de un taxi convencional y de un taxi Uber, que la diferencia no sea tan dispareja para que no haya una competencia desleal y la justicia pueda ser igual para todos los tipos de taxis, tengan aplicación, tengan una app, sean de la nueva generación como Uber o sean los convencionales a los que les pagas en efectivo y no con una tarjeta que puedes a la que puedes cargar el precio de la carrera y ver a través de tu smartphone por dónde se dirige el taxista y quién es, e incluso puedes seleccionar a través de Uber, de su aplicación, qué vehículo, qué modelo de vehículo y qué taxista quieres que te vaya a recoger. Entonces, con esto nos hacemos una idea de que la tecnología, como ya lo he mencionado muchas veces, es buena o mala dependiendo del uso que se le dé y de cómo se sepa aprovechar. Pero si aquí la tecnología es regulada por la ley como debe ser, para que haya una sana competencia y una libre y una buena convivencia entre los taxis tradicionales y la nueva generación de taxistas, es decir, con Uber, esperemos que todo se pueda dar de la mejor manera para que la tecnología sepa ser aprovechada por los que tienen una aplicación o un smartphone y puedan utilizar la aplicación de Uber y puedan costear una carrera de Uber, y los que no la tienen o no quieren utilizar Uber por cuestiones o decisiones personales, seguir utilizando los taxis convencionales para que estos no queden obsoletos y haya la posibilidad de que puedan ser utilizados por personas que no tienen cómo costear un servicio de una línea de taxi o una empresa tan importante como Uber, a través de la cual puedes seleccionar el taxi que quieres que te vaya a buscar y ver por dónde se dirige a través de una aplicación o una app en tu teléfono inteligente. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.